Hola, muy buenas, ¿cómo están, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Moisés Ibaja. Este es su canal. Estudiamos la Biblia con el hermano Moisés Ibaja. Ese soy yo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Estoy subiendo videos 1 o 2 veces por semana para compartir con todos ustedes acerca de algún tema bíblico que nos pregunten, que quieran que nosotros toquemos y que podamos quizás darle una explicación o un punto de vista algo diferente a lo que tal vez estemos acostumbrados nosotros a analizar y ver. El día de hoy, ¿verdad? Estamos con un pecador redimido, es el hijo pródigo. Este hijo pródigo este, me llama la atención a mí por una serie de aspectos que ya veremos poco a poco y vamos a ir analizando paso a paso, según el camino que este joven decidió llevar en su vida, ¿verdad? Según cuenta Jesús esta historia. La historia se localiza en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, a partir del versículo 11. ¿Verdad? Y déjenme ver si no me equivoco, sí, hasta el final, del 11 hasta el final. ¿Por qué me llama la atención el hijo pródigo? Bueno, primero que todo, es una historia muy conocida por muchísima gente. Gente dentro del evangelio y gente fuera del evangelio ha oído hablar del hijo pródigo, ¿verdad? Ese hijo que tuvo ciertas características y que muchos de nosotros muchas veces nos encontramos en esa posición. Vamos a ver. Eh, el hijo pródigo, primero que todo, eh, es una, es una historia que viene a ser de una completa ruina. Es decir, eh, este varón arruinó su vida por completo, pero también eh, la levantó, o sea, se reconcilió. Vienen los pasos que vinieron dando en decadencia y después esos pasos ascendentes hacia lo que es la reconciliación con su propio padre. Es importante que entendamos algunas cosas que pasan en esta historia. Eh, Pablo también amplía, ¿verdad?, el pensamiento y muestra las bendiciones que tenemos nosotros como pecadores cuando nos reconciliamos con el Padre, cuando nos acercamos al Padre. Eso lo veremos más adelantito. ¿Ok? Vamos a ver. Primero que todo, voy a hacer una lectura rápida para poder tener un panorama más amplio acerca de este tema. Dice así, también dijo, está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponden, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aún, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, bueno, vamos a dejar ahí, porque este es otro tema, para seguir la segunda parte de eso, hablar del hijo mayor. ¿Ok? Bien, aquí vemos un caso especial, donde un chico, ¿verdad? Dice que un señor tiene dos hijos. Uno es mayor y el otro es menor. Obviamente, el menor le dice a su papá: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué es lo que le está pidiendo su hijo menor a su papá? La herencia. Una herencia anticipada. Entiendo que en términos legales eso no es algo viable, ¿ok? Porque para que haya herencia tiene que haber muerto, ¿ok? Si no, es una donación, si no, es algo que se regala, pero no es herencia. Herencia tiene que haber muerto. Ahí su hijo menor le está diciendo a su padre: Papá, usted murió para mí, dame lo que me corresponde. Imagínese yo como padre, la ofensa, la magnitud de esas palabras. Padre, dame lo que me corresponde. Dice, para ver, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre se los repartió, ¿verdad? Eso me habla de la obstinación de este muchacho, ¿ya? Porque qué atrevimiento pedirle a su padre la herencia, pedirle a su padre que le diera los bienes que le corresponden, cuando aún su padre no había muerto, ¿verdad? Eh, Luego viene otra parte que es el egoísmo que ese hijo, el hijo menor, sintió. Porque dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bienes. O sea, le dio lo que le correspondía, y en lugar de quedarse con su padre, trabajando, haciendo lo que se supone que debería hacer, que es atender lo que le corresponde ya como propio suyo, trabajar, ¿verdad? Para que eso produzca. No, él decidió juntar todo lo que tenía e irse. Probablemente vendió las tierras que le correspondían, probablemente vendió los animales que tenía, probablemente hizo todo eso para juntar el dinero y retirarse de él. Habla de su egoísmo y también se separó por completo de su familia, porque dice que él se fue, dice, a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente, lo que nos da a pensar, digamos, de cierto nivel de sensualidad. Es decir,
probablemente este muchacho se fue con todo el dinero que juntó, con todo lo que tenía, y empezó a gastarlo en mujeres, en vicios, en alcohol, no sé, fiestas. Ya me imagino la cantidad de amigos que tenía, porque eso suele ocurrir cuando usted tiene mucho dinero y no es prudente a la hora de administrarlo, sobran los amigos. Creo que muchos de quienes pueden estar escuchando saben que esto es relativamente cierto. Sobran los amigos. Muy bien. ¿Eso qué provocó? Bueno, que este varón se destruyera espiritualmente. ¿Ok? Imagínate, se pidió sus bienes, lo que ocasionó una gran tristeza en su padre, porque, como les digo, tiene que haber un muerto para que haya herencia. Recogió todas las cosas para que nadie se las tocara, las hizo un puño y se las llevó, las vendió, hizo con eso, con lo que tenía, lo que quiso. Se fue a una provincia apartada a vivir perdidamente, lejos de su padre, lejos de su cobertura, lejos de su amor, lejos de todo, ¿verdad? Se destruyó espiritualmente. Porque dice el 14, y cuando lo hubo malgastado todo, no, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Se destruyó espiritualmente, se destruyó físicamente, se destruyó completamente este varón. Estuvo mal, estuvo mal. ¿Okay? Eso habla de la destrucción espiritual. Entonces, dice que hubo gran hambre. ¿Y qué fue lo que provocó en esa persona? Ya no tenía nada, ya todo lo había gastado, ¿verdad? Ya todo estaba acabado, no había nada que hacer. Como decía mi padre, estaba con una mano atrás y otra adelante. Definitivamente no tenía absolutamente nada. Dice que hubo una gran hambre y comenzó a faltarle. Oiga, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Probablemente este varón tenía sus ovejas, sus cabritas, su ganado, y todo lo vendió para irse a ese lugar. Ahora, después de cierto tiempo de que ya no tenía un 5, ya no tenía ni medio dólar, nada, eh, hubo hambre y hay un dicho que dice que la necesidad tiene cara de perro. Lo obligó a acercarse a una de las personas de esa ciudad, al parecer en una ciudad idólatra, en el sentido de que saben que para los judíos el cerdo no es eh, un animal puro. Entonces, pero uno de los ciudadanos lo mandó a que apacentase cerdos. En lugar de apacentar cabras, ovejas, estaba apacentando cerdos. La humillación completa para cualquier judío. Eh, yo me imagino que tuvo que hacerlo porque tenía que ver cómo hacía para comer, porque tenía hambre. Le empezó a faltar, dice la palabra. ¿Qué pasó después? Bueno, empezó a tener hambre. Dice, y deseaba llenarse, oiga, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Uf, qué duro, mi hermano. Dice que tuvo hambre y hasta la comida de los cerdos veía rica. Deseaba comer para llenarse, pero nadie le daba. Ni siquiera comida de cerdo, ¿no? Ni siquiera comida de cerdos podía comer.
qué cosas. Ah. Pero hubo un cambio en él. Dice, y volviendo en sí, dijo, oh, ¿qué está pasando? Volvió en sí, volvió en sí, obtuvo razón, empezó a pensar y a ver con claridad todo lo que había hecho. Dice que volvió a decir y se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco. Después de tenerlo todo, de ser hijo del dueño, estaba con hambre, pidiendo comer comida de cerdos y nadie le daba. Y pensó, recordó cómo era posible que aún en la casa del padre habían jornaleros que tenían abundancia de pan. Y él muriéndose de hambre en otra ciudad. ¿Ah? Él reconoció, hubo un reconocimiento de cuál era su situación en ese momento y tomó una resolución, tomó una decisión en ese momento. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tomó la decisión, dice, no, mejor voy a ir donde mi papá, voy a ir a hablar, voy a decirle, Padre, perdóname, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Ah? Ese arrepentimiento lo hizo que él pueda tener eh, claro de que ya él no es digno de ser llamado hijo de ese Señor. Si ya lo había matado. ¿Ah? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser tu hijo, papá, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ah? Hazme como uno de tus jornaleros. Inteligente, inteligente. Sabe que ya no tendría la posición de hijo, pero con ser jornalero la tenía hecha. ¿Por qué? Porque estaba en la finca de un desconocido, en una ciudad desconocida, apacentando cerdos, deseando comerse la comida de los cerdos, y nadie le daba nada. Y se dio cuenta que en la casa del padre, los jornaleros tenían abundancia de pan. Entonces, inteligentemente, él sabe que perdió su posición como hijo y va y piensa en ir a hablar con su padre y decirle que lo haga como uno de sus jornaleros. Él regresó, levantándose, dice, y levantándose vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él regresó y ahí hubo una reconciliación. Su padre lo esperaba. Su padre lo esperaba. Y dice que lo vio de lejos. Eso quiere decir que estaba pendiente. Estaba pendiente en qué momento podía regresar el muchacho. Y fue movido a misericordia. ¿Qué era misericordia? Que no recibimos lo que merecemos.
El padre fue movido a misericordia y corrió, lo abrazó y lo besó. Lo besó. Lo besó. El hijo le dijo lo que ya habíamos dicho antes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus hermanos. Pero el padre lo calló y le dijo, silencio. Y mandó, dice el 21, no, el 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre le restituyó su ropa, su anillo, ese anillo que simboliza autoridad. No estaba dispuesto a que sea uno de los jornaleros. Aunque podía hacerlo, no estaba dispuesto. Es su hijo. Y le vistió los pies también. Le dio calzado, le dio vestido y le dio el anillo. Y no solo eso, dice el 22, el 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo una fiesta, hubo una reconciliación bastante importante. Le pusieron ropa nueva y un gran regocijo. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. ¿Cómo? Se dio cuenta de que había cometido un error. Vino y pidió perdón. Entonces, ¿qué es el asunto? El asunto pasa que ese pecador que fue en decadencia se dio cuenta, dio vuelta atrás, dio un giro de 180 grados y empezó a caminar sobre sus pies hasta llegar a la casa de su padre. Y su padre lo pudo haber despreciado, pero no lo hizo. Lo recibió con los brazos abiertos, lo besó, hubo fiesta. Mataron al becerro gordo. ¿Por qué el título de un pecador redimido? El hijo pródigo. Porque ese somos tú y yo. Nosotros nos apartamos de Dios, caminamos en dirección contraria a Él. Le dijimos a Dios, no nos interesa estar contigo. Le dijimos a Dios, tú estás muerto para nosotros. Danos lo que nos corresponde. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Voy a vivir como a mí me dé la gana. Resulta que este pasaje es un pasaje muy, muy, muy revelador, porque nosotros nos hemos apartado del Señor. Nosotros estamos en una condición que hemos dicho y hemos hecho lo que nos da la gana. Hemos gastado nuestras cosas, nuestros bienes. Le hemos quitado la autoridad a Dios sobre nuestra vida. Le hemos dicho que no tiene poder sobre nosotros y hemos hecho lo que nos da la gana, gastando todo lo que nos da en mujeres, en drogas, en alcohol, en cuanta cochinada hay. Y quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo
estabas viviendo en la casa de tu padre. Es justo, es justo que estés pasando por lo que estás pasando. Sí, es justo. Pero Dios tiene misericordia para ti y para mí. Dios quiere que vuelvas a casa. Regresa a casa. Hijo pródigo, regresa a casa. ¿Qué pasa con Pablo? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, o dice con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque dice, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también los gloriamos en Dios por, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede, dice, con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno el rey reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Mensaje esperanzador. Jesucristo vino y por la obediencia, por la vida de Él, por su sacrificio, por todo lo que Él hizo, es que nosotros podemos tener esa reconciliación con Dios, porque dice la palabra que Jesús y que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Hermanos, hermanas, estamos aquí viendo un ejemplo claro de cómo
un hijo pródigo, ese que puede ser tú o yo, tenemos una reconciliación con Dios y Dios es misericordioso. Y la gracia de Dios, la salvación, la vida eterna, es entregada por medio de Jesús hacia nuestras vidas. Piensa en eso. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe cuál es tu necesidad. Acuérdate que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y está dispuesto a cumplirlo sí o sí. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? Escúchalo y déjate atraer por él, porque él es el que te atrae a él. No somos nosotros que nos hemos escogido a él, sino que él nos escogió a nosotros para que lleváramos frutos que perduren. Y ese fruto que perdure es que podamos decirle a otras personas que hay esperanza y que esa esperanza es Jesús. Hasta aquí voy a dejar este mensaje. Próximamente viene una segunda parte, acuérdense del otro hijo. Voy a hablar de él. Sí, es muy importante. Tiene otro matiz, por lo menos para mí, quiero explicárselos. Pero quiero decirles que Dios les bendiga mucho, que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Dios es bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe que tenemos necesidad nuevamente. La palabra suya está aquí. Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que aprender, tenemos que edificarnos, tenemos que crecer en ella para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y el nuestro es predicar. El Espíritu Santo propiamente no va a predicar. El Espíritu Santo te va a usar a ti y me usa a mí para predicar, para recordarnos todo lo que Jesús nos enseñó en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que la paz del Señor esté con su vida, con todos ustedes. Recuerden, hijos pródigos, regresen a casa. Su papá los está esperando. Y Él les dará anillo y vestidos nuevos, y ropa nueva, y zapatos nuevos. Aparte de eso, un banquete, porque hará fiesta. Hace fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Así que, vamos, esforcémonos, echémonos para adelante. Y tenemos una misión que cumplir, y esa misión debemos de cumplirla sí o sí. Piénsalo. Déjame en los comentarios si este video te ha gustado, qué te ha llamado la atención. Si tienes alguna duda, por favor, hazla. Comparte con otras personas este video. Dale like, suscríbete al canal. Y como siempre digo, pórtese bien, que nada le cuesta. Esto es Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés Ibaja. Yo, bendiciones, que la paz del Señor sea con todos ustedes y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Nada más. Bendiciones.